Bueno, y ahora pasamos a la parte práctica de la clase y vamos a marcar el punto donde vamos a trabajar. Ahí no me da ahí la opción de compartir el lápiz. Vamos a poner lo que es el selector. Vamos a trabajar en este sector. Y lo que vamos a pasar a medir es, como habíamos visto en la parte teórica, son los 300 volts en este punto. Así que vamos a ir al C811 de la placa, Obviamente que ya tenemos conectado el TV de la red y debemos posicionar nuestro multímetro. Permítanme un segundito para solucionar un problema técnico. Ahí está. Debemos posicionar nuestro multímetro en la escala por 1000 volt de continua. ¿Por qué? Porque queremos medir una magnitud que es una tensión continua. Recuerden, bueno, esto ya tiene que tener manejo de multímetro, obviamente. Tenemos toda la escala para medir resistencias. Aquí tenemos el punto medio que es off. Después tenemos toda la escala para medir voltaje continuo, la escala para medir voltaje alterno y la parte de corriente. Disculpen, esto no lo voy a editar porque es una clase en vivo. La parte de corriente. Entonces, para medir la magnitud de voltaje, debemos de tener las puntas puestas en común, que es tierra, obviamente, y la parte del positivo en este sector donde nos permite medir voltaje, entre otras cosas que vemos aquí, todo lo que dice aquí, entre otras cosas tenemos la posibilidad de medir voltaje, ¿ven? Bueno. Y común, que es tierra. Entonces ahí colocamos nuestras puntas. Si nosotros quisiéramos medir corriente, ya tenemos estas otras dos puntas. Pero ahora vamos a medir voltaje. ¿Dónde dijimos que vamos a medir voltaje? En el C811 que tenemos remarcado ahí arriba de la pantalla. Y es este que se encuentra aquí. Si nosotros haríamos un zoom a lo que es la placa, sabemos que es el C811. Voy a intentar hacer ese zoom. No sé si se me va a ir de foco, pero ahí está. Ahí ven. Ven ahí la nomenclatura que aparece en placa. Me indica que es el C811. Esa es la posición. La letra C corresponde a que es un capacitor, como habíamos visto en la parte teórica. Y el 811 es la posición que tiene en el plano. Este es el capacitor, su forma física. Y arriba en lo que es el diagrama tenemos lo que hace alusión también a que es C811 y su símbolo eléctrico. Este es el símbolo eléctrico y lo que vemos a la izquierda en nuestro video es la forma física. Ahí vamos a medir nuestros 300 volts de entrada. Aquí estoy volviendo al plano general. Tiembla un poco la cámara porque está colgada desde un trípode. Y vamos a posicionar en el negativo del capacitor nuestra punta negra y en el positivo del capacitor nuestra punta roja. Y vemos cómo marca nuestro multímetro 309 volt, 300, alrededor de 300, o sea, lo damos por bueno. Ya sabemos que tenemos tensión de entrada,
que nuestro circuito rectificador rectificó correctamente la tensión de línea y que se almacenaron 300 volts de continua en nuestro capacitor de entrada. Ahora nos vamos directamente a lo que era la prueba de la salida. Para ello, tenemos nuestro diagrama. Directamente nos vamos a la salida. Después de los diodos, vamos a opción lápiz. Después de los diodos de salida, aquí del transformador, diodos rectificadores de salida, yo ya voy a obtener, como habíamos visto en toda la parte teórica, voy a obtener la continua. ¿Qué significa continua? Este eje está en el tiempo y en voltaje. Significa que es constante. Una tensión constante o continua en el tiempo. Siempre va a estar constante, sus 12 volts van a ser constantes a lo largo del tiempo. Distinto la alterna, que si yo la marco en el eje del tiempo, la alterna hace esto. Justamente alterna en el tiempo. Entonces ahora vamos a ir a medir estos 12 volts al sector de salida. Simplemente debo de ubicar el BD817 en su cátodo, se llama esto, en la parte teórica obviamente que tenemos que saber lo que es un diodo, ánodo, cátodo de este otro lado. Entonces en el cátodo, que es este sector de aquí, en el símbolo eléctrico lo vemos, y ahora vamos a pasar a ver su forma física. En su cátodo debemos tener los 12 volts con multímetro, y ahí ya habremos chequeado, nuestra entrada y nuestra salida de nuestra fuente. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Que está entrando correctamente la tensión y que tenemos un proceso correcto a la salida. Si nosotros no obtuviéramos esos 12 volts, ahí ya tenemos que recurrir a los métodos de reparación de fuente. Entonces voy a pasar a identificar al BD817 en la placa. Voy a tener que volver a hacer un zoom porque yo lo veo, pero ustedes obviamente que no. Y ahí vemos cómo en la placa me está marcando el BD817. O sea, B de voltaje, D de diodo, es un diodo de voltaje de salida. 817 es la posición. El 817 es la posición. Después lo que se antepone a él, a ese número, es que nos está diciendo que es un diodo. Lo mismo tenemos en nuestro símbolo eléctrico, que es el plano. Recuerde que el diagrama son símbolos eléctricos y lo que vemos aquí, esto es la forma física, la realidad de nuestro componente, es la forma física. Así que vamos a pasar a medir ahora sobre el BD817. ¿Qué teníamos que hacer? Ubicar un punto de tierra. Recuerden que este punto de aquí, obviamente que esto viene de una explicación anterior, donde vimos cuáles son los puntos de tierra, cuáles son los puntos positivos. Esto es un punto de tierra donde yo voy a apoyar mi multímetro, o también lo puedo dejar aquí en el chasis. ¿Por qué? Si estuviéramos en una clase en vivo, yo les preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué yo pongo acá y es lo mismo que lo toque aquí en la placa? Porque la placa está atornillada al chasis. Entonces este punto obviamente que es lo mismo porque es de metal. Metal, buen conductor de la corriente. No era así en la parte del primario. Recuerden que esto está dividido por una línea. Aquí adentro no podemos tocar aquí afuera. Aquí adentro se trabaja todo con el GND de aquí adentro. Ahora, cuando salimos exterior a este corralito que vemos aquí, ya ponemos la punta para medir aquí. Entonces lo que voy a hacer yo es ponerme en el BD817 a ver si lo que dijo el profe es cierto. Y exactamente tengo 11 volts. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de multímetros de 3 dígitos? Debe ser 11 como hay pico, lo que pasa es que el multímetro de 3 dígitos no me llega a mostrar todo lo que sigue después, pero nosotros lo damos como válido porque es un voltaje aceptable para la magnitud que estamos midiendo. Así que con esto pudimos medir la entrada y la salida y sacar conclusiones de lo que puede estar llegando a pasar en nuestra placa de fuente.
Seguimos trabajando sobre las plaquetas.